Bienvenidos al canal Cuentos de Papá Homeschooling. Esto es una bitácora donde plasmamos las aventuras, los tropiezos, los altos y bajos de un padre que educa e instruye a sus hijas sin escuela. Esto es un canal para expresar mis vivencias, de enseñar a mis hijas las habilidades y conocimientos necesarios para tener una vida de éxito. Aquí derrumbamos mitos, mentiras y afianzamos la educación e instrucción de los hijos de la manera más eficiente. Sean bienvenidos todos los padres y madres que deseen aventurarse a educar a sus hijos desde casa, sin escuela. Si le gusta, suscríbase, y si cree que le pueda servir a algún padre, envíeselo. Aprendamos en comunidad y eduquemos personalizado. Bienvenidos a su canal Cuentos de Papá Homeschooling. Hoy voy a dejar plasmado en esta bitácora la segunda parte de cómo empezó o cómo nace la idea del homeschooling. Aquellos que no han visto la primera parte, les recomiendo hacer un stop en este video, regresar y ver la primera parte. En la primera parte hablo básicamente desde el primer paso hasta la idea oficial de vamos a hacer el preescolar en casa. O sea, no vamos a mandar nuestras hijas al preescolar. Fue una idea, fue cerca de 6 meses de evolución de esa idea, hasta que se dijo que el preescolar se iba a hacer en la casa. Hoy ese preescolar se ha vuelto en que yo doy las clases, yo digo que yo soy el maestro de español, porque soy la persona que ha enseñado a mis hijas los números. Hoy se lo saben hasta el 25. La mayor, que tiene 3 años. La menor, bueno, pues se sabe los números del 1 como al 13 o al 14. Es algo que hemos ido aumentando. Les enseño juegos didácticos, juegos de armar, de estos rompecabezas pequeños, pintar. Tengo como 4 o 5 técnicas de pintura que uso, 4 o 5 herramientas, y eso es lo que hacemos en preescolar, y ir aumentando la complejidad del conocimiento. Eso es el preescolar. En esta segunda parte vamos a llevar el nacimiento, el evento, la historia, desde el preescolar, que estamos en estos momentos, en la vida real de preescolar, hasta la idea de decir, yo hago homeschooling con mis hijas. O sea, oficialmente yo soy un padre homeschooling porque se decidió en el corazón, en la mente, en el alma, de que vamos a hacer un homeschooling. Y les voy a contar la idea, cómo surge. Lo tengo escrito porque son muchos eventos importantes y no los quiero dejar pasar, sino que los quiero ir desarrollando uno a uno. En esta parte 2 vamos a las enseñanzas de preescolar, que ya dije básicamente lo que yo hago con mis hijas en preescolar. Un par de libros que me leí en su momento, que me ayudaron mucho a entender el homeschooling. Y ni siquiera todavía estamos hablando de homeschooling, pero a enseñar a mis hijos de manera diferente. Un video que me llegó de estas cosas que te llegan por YouTube, y me llegó un video de la diferencia, explicando la diferencia entre el homeschooling y la educación desde casa. Un grupo de homeschooling que fui una sola vez, pero fui a ese grupo a ver qué era. Y después de eso sí viene la idea de hacer homeschooling. Ya como tal, ya empezamos a madurar la idea del homeschooling. Todavía a este nivel del cuento no está madurada del todo. Ya después fuimos a una convención en Orlando, que hablaremos del tema, donde sí después oficialmente mi esposo y yo decidimos hacer homeschooling. O sea, el homeschooling completo hasta 12 grados. Si quieren ir a la universidad, pues harán el homeschooling con créditos, irán a la universidad. Ya no hay problema, ya no hay el miedo y que van a aprender y que no van a aprender, no, ese miedo se fue quitando a medida que se maduraba la idea. Al final quiero hablarles de Dorothy Sayers. Fue la persona que hoy
me puso las ideas en una misma canasta. O sea, uno tiene ideas, las conversa, las habla, las analiza, pero tenía muchas ideas abiertas. Y Dorothy Sawyer es la persona que me las pone todo en una cesta, me las organiza y me dice, por aquí el camino. Y quiero compartir esto con ustedes para que lo tengan información. Vamos a empezar por la parte de la enseñanza preescolar. Ya al principio de este video pues les expliqué básicamente lo que yo hago. Tengo juegos de brincar, de saltar, tengo juegos de las burbujas que caen. Mi idea del preescolar, al principio, la habilidad que quiero crear en mis hijas, la que yo quiero crear, es desarrollo mental. La memoria, la agilidad, la capacidad de pensar. Hay algunas habilidades motoras que quiero crear y que estoy creando, por ejemplo, la escritura, que no es que escriban, es solamente pintura. Tienen unos juguetes que yo les hice donde ellos siguen unas líneas, como las líneas de cuarto grado, de cuarto año, creo que es así, o de preescolar, que es seguir trazos y cosas. Bueno, ya mis hijas de 3 y 2 años lo hacen. Tomar la cuchara correctamente, tomar el tenedor correctamente, saber cortar con un cuchillo. Mi hija mayor ya sabe cortar, pero con el tenedor y el cuchillo, de vernos a nosotros, pues ha aprendido habilidades que no se le frena, sino que más bien se le desarrolla. Eso es el preescolar de mis hijas. Que si siguen viendo estos videos van a ver las cosas que hago con mis hijas, cómo le desarrollo la mente con juegos, con actividades de juegos. O sea, no hay nos vamos a sentar y hoy vamos a aprender, no. Hoy vamos a sentarnos y vamos a ver qué sale de aquí. Y en el que sale de aquí, pues yo voy enseñando las cosas que me permiten enseñarles. Ni siquiera las cosas que quiero, sino las que me permiten enseñarles. Muchas veces pasa que tengo una idea en la mente y de pronto esa idea se convirtió en otra. No hace mucho yo quería que algo, era un tema de unas fichas, y entonces las fichas yo quería que me las dieran a mí. O sea, yo iba diciendo la ficha, no me acuerdo, eran que estaban leyendo ya palabras como ma, me, mi, mo, mu, la, le, li, lo, lu. Me guío para aquellos que preguntan, ¿cómo se llama? Por el libro de Nacho, es un libro de español para niños pequeños de Colombia. Es el libro oficial del Departamento de Educación. Y yo saqué pues los pasos a seguir. Yo sigo por el libro de Nacho. Y en una ficha yo escribí mame, mi, momu, pape, pipo, pu. Y le pongo la ficha sobre la mesa. Entonces le digo, ¿dónde está la ma? ¿Dónde está la pa? ¿Dónde está la li? Y ellas me los van dando. ¿Qué me pasó? Que yo quería que me lo dieran a mí, pero la hermana mayor se lo empezó a dar a la hermana menor. Mira, podía haber dicho, no, dámelo a mí, o sí, dáselo a la hermana menor, y la hermana menor me lo da a mí. Y es eso, es jugar, no es forzar, porque cuando lloran, cuando se fue forzado, el cerebro se les cierra. Me ha pasado varias veces, como papá se los digo, hay que jugar, hay que permitirles reír, hay que permitirles no romper, pero agarrar cosas con la mano. Mi hija, la menor de 2 años, tiene aquello de agarrar todo con la mano, y creo que es normal, por lo que he leído, creo que es normal que los niños pues agarren cosas con la mano. Entonces, ese es básicamente el preescolar. Miren otros videos para que vean que enseño. Y el preescolar dura alrededor de una hora en la mañana, 1 hora en la tarde. Pintura casi siempre es en la tarde, porque me he dado cuenta también que todo lo que tenga que ver con matemática, escritura, o sea, las vocales, las letras y las matemáticas, y lo de pensar, la parte de pensar, a mis hijas le va mejor por la mañana. Los rompecabezas por la mañana, los números en la mañana. Hay un juego de armar, eso está en la mañana. En la tarde es pintura, salto, juegos y por supuesto su poquito de muñequito en la mañana. Al final, ya después de las clases, yo pongo los muñequitos del idioma que toca en el día, o pongo un muñequito de español. No hay ningún problema. Hay 2 libros que me leí y lo dejo acá porque son 2 libros que cambiaron mi vida en el tema de mis hijas. Uno
es La batalla cultural de Agustín Laje. Lo recomiendo. Recomiendo para aquellos padres que estén preocupados sobre todo por lo que se les está dando a los niños en las escuelas. O sea, si usted está tomando este paso porque está preocupado por el currículum que se le da a la escuela, lo que se le está enseñando a nuestros hijos en la escuela, les recomiendo La batalla cultural de Agustín Laje. Fue un libro que me hizo ver mucho, porque aparte de eso es un libro que me enseñó a cómo debo yo educar a mis hijas. Si yo quiero que mis hijas aprendan una ética y una moral de mi casa, de la ética y la moral de la familia, entonces debo ser yo el que le enseñe la cultura y la ética y la moral de mi familia. Y este libro habla básicamente de eso. Se lo recomiendo, muy recomendado por mí. El que no pueda tener el libro, pues hay un montón de videos de Agustín Laje, donde Agustín Laje explica de qué se trata el libro, de cómo funciona el libro. El otro es un libro que se llama Becoming Einstein Teacher, o creo que convirtiéndose en el profesor de Einstein, de Albert Einstein, por Erica Twain. Erica Twain es, cuando lo lean, lo pueden buscar Erica con K, y Twain es Twani. Tiene un website, se llama Become Einstein Teacher, o Einstein Teacher, y hay cosas que lo tienen en español, hay cosas que básicamente en inglés. Es una americana que fue a América Latina a hacer proyectos de Microsoft, y en ese proyecto de Microsoft descubrió nuevas maneras de enseñar a los niños. O sea, los niños de América, de la América Latina, de ese grupo donde ella fue a crear por la compañía Microsoft un software educativo y a fijarse cómo lo hacían, le enseñaron un montón de cosas, porque eran niños que caminaban media hora para llegar a la escuela. Eran niños que cuando llovía el río crecía y no podían cruzar. Y entonces ella aprendió mucho de esas técnicas, y entonces la transmite como cómo sacar lo mejor de sí de un niño, cómo educar a un Einstein, cómo educar a un genio técnicamente. Lo recomiendo, tiene un website excelente con cursos por si se quieren convertir en un profesor diferente, con una manera de pensar diferente. Otra cosa que hice como homeschooling y algo que aprendí es hacer un librero. No tengo que hacerlo, o sea, en este caso yo hice el librero. Según día mis hijas ven esto, el librero que está en la pared, que por cierto lo ven en la presentación de los videos. Al principio de este video, en la presentación, hay una parte donde se ve el librero que yo creé. Lo creé de una cama. Esas son las barandas de una cama que me encontré en la calle. Recogí las barandas, las pulí, las pinté de rosado, les compré unas cadenas y la tengo colgada de la pared. Son dos hermosos libreros, o sea, dos niveles de librero. Y ese librero lo hice yo. Lo que más recuerdo de mi papá no es el dinero que me dio, no es los consejos que me dio, aunque recuerdo un par de ellos, sino lo que hicimos juntos. O sea, cuántas veces yo me metí con el negocio que él tenía y yo le ayudaba en el negocio. Y tengo memoria fotográfica de eso, de hacer cosas con mi papá. Por eso hago cosas con mis hijas, porque creo que eso es lo que se queda. Y se lo dejo aquí. Papá Bajo Homeschooling es eso. Es todos los días dejar algo plasmado con sus hijos. En mi caso son dos niñas, pero dos niñas que a la edad que tienen lo mismo martillan, que cogen un tornillo. Y cuando compro un mueble de IKEA, las llamo y alcánzame el tornillador, y alcánzame aquel tornillo. Y ahí van. Y van aprendiendo y van armando conmigo un mueble, y van botando basura. O sea, eso creo que es lo que va a quedar. Como papá, yo puedo armar el mueble solo, no tengo ningún problema. Es más, conozco padres que sacan a los hijos de la casa para poder armar el mueble, porque los hijos no dejan. Mi idea es que aprendan a seguir órdenes, mi idea es que aprendan a saber qué es un destornillador, un tornillo, cómo se destornilla. Eventualmente, ahora no porque son muy chiquitas, pero eventualmente eso puede ser ligado con la matemática. Cuánto mide un mueble, la geometría. Entonces ahí uno va incluyendo
todo el conocimiento solo por un mueble. Entonces, esa es la parte de homeschooling que yo entiendo que es homeschooling. Compré muchos libros. Muchos de los libros que compro hoy son libros de segunda mano. Y compro libros de segunda mano, sobre todo los libros clásicos. Porque la verdad, mira, para un niño es un libro. Ellos no saben si es nuevo o viejo, es un libro. Y eso les va a abrir mucho la mente. Una de las cosas que hice, ya no lo hago tanto, ya quité Instagram del teléfono, pero lo que hice fue ir a Instagram, que tenía una cuenta, y seguir a todas las personas que hicieran cosas con muchachos, que tuvieran ideas de enseñanza de niños. Entonces lo seguía y de ellos muchos aprendí, hice mis propias ideas, lo cogía y se lo mandaba a una cuenta de Instagram que le creé a mis hijas. Claro que mis hijas no saben que tienen Instagram, porque a veces ni siquiera tienen su nombre, pero creé una cuenta individual y ahí les mandaba todas las cosas de Instagram como para que se queden en el futuro. Y eso me ayudó mucho a tener ideas a la hora de mis hijas. O sea, si se queda sin ideas, ya sabe, Instagram no es del todo malo para eso. Involucrar a los familiares. ¿Qué me pasó al principio con este tema de los familiares? Al principio de los familiares, pues por supuesto los abuelos pusieron el grito en el cielo, sobre todo mi mamá. ¿Cómo que no van a ir a la escuela? Mi mamá tiene dos nietas más, que son mayores, mis sobrinas, y ¿cómo que no van a ir a la escuela? ¿Y cómo no van a ir en un círculo? Es más, todavía creen que todavía van a la escuela, y que claro, cuando llegue a primer grado yo las voy a mandar a la escuela. Ha sido muy difícil educar a los abuelos. A los abuelos, la forma, una vez me lo dijeron, la forma en que se les calla la boca, la forma en que los abuelos dan un paso atrás en esta resistencia activa, que es resistencia activa, que hacen es demostrándole cuánto saben tus hijos. Mis hijas hoy hablan 5 idiomas, o sea, dicen palabras, sobre todo la mayor dice frases, la menor te dice alguna que otra palabra, pero la mayor dice frases. Cuando los abuelos escucharon a mis hijas escuchando frases, cuando venían un grupo de familiares que son maestros de preescolar, de primero y segundo grado, y veían lo que sabían mis hijas, y entonces eso llamaban y le decían a los abuelos, oye, mira, vi a tus nietos, a tus nietas y saben esto y esto y esto, saben muchísimo. Eso le quita la resistencia. Ahora, una vez que se quite la resistencia, una vez que ellos vean que ya saben, entonces se unen a la marcha. Primero se unen muy lentamente con una idea. Mira, vi esto en YouTube, a lo mejor te sirve. Mira, vi esto en Facebook, a lo mejor te sirve. Entonces, la forma en que yo lo hice fue sencillo. Cuando me mandaron el primer video de Facebook, yo no tengo Facebook, pero ellos me lo enseñaron en su teléfono. Vi el teléfono, vi la idea y yo les copié la idea. O sea, se los hice igualito que como ellos lo habían hecho. Entonces se sintieron orgullosos porque, claro, la idea la habían dado ellos, yo solo la materialicé. Y desde ahí para acá, pues ya la resistencia se ha ido a cero y ayudan un poco mejor. Eso es para aquellos que tienen familiares que, sobre todo, usted sabe, los suegros, los padres de uno, que no son nada más que los suegros del otro. Y me llega un video, ya un día en un momento determinado que estábamos en el preescolar, me llega a mí un video de la diferencia entre el homeschooling y la educación desde casa. Siempre recuerden que mis hijas nacieron en medio de esta cosa que nació en China y que nos encerró a todos en una casa. De eso hace un par de años y todo el mundo tuvo miedo y ¿se acuerdan? ¿Cierto? Bien. Y muchas personas sacaron a los niños de la escuela y lo que hacían era, la escuela les mandaba los videos y ellos los reproducían en la casa. Eso no es homeschooling, eso es educación desde casa. O sea, su niño sigue el currículum de lo que se va dando en la escuela, pero desde la casa. En los Estados Unidos, los niños que reciben mucho bullying también les hacen eso. El niño se conecta vía internet a la clase que le toca. Eso no es homeschooling, eso es escuela desde casa. Homeschooling es mucho más amplio, mucho más complejo y de alguna manera incluso
en el estado de la Florida, por ejemplo, que es un estado muy amigable con el homeschooling, la escuela pública tiene el programa gratuito en la internet. O sea que si incluso usted quiere seguir el programa de escuelas públicas a su estilo, a su paso, lo puede encontrar. Te dan clases de piano y de español y de guitarra. Alguien de hecho me lo dijo y yo lo vi, muy buen programa. Sí, y es totalmente gratuito porque es del estado de la Florida, del gobierno de la Florida. Pero los currículos en homeschooling, usted crea su propio currículum y va a su propio paso. Puede ser que usted quiera no seguir su propio currículum, pero quiera seguir los currículos de una escuela en específico de homeschooling. Pues le compra el currículum y ellos le mandan los libros, ellos le mandan las actividades. Entonces, eso es homeschooling. Y ahí fue donde yo aprendí la diferencia. Ahí fue la primera vez que homeschooling me llegó a la mente. Y le presenté el programa a mi esposa, el video, le dije, mira lo que hay, mira estas. Y yo soy de las personas que cuando veo algo, pues le entro al internet, lo busco y empecé a buscar conceptos y diferencias y lo que había. Y es mucho. Solamente en Estados Unidos en estos momentos hay 3 millones de niños haciendo homeschooling. Ese video me impactó. Ojalá que algún día lo pueden buscar en internet, videos entre la diferencia. Creo que este video estaba en inglés, pero lo hay muchos videos del tema. El grupo de homeschooling. Yo empecé a buscar un grupo de homeschooling. Como saben, somos católicos y empecé a buscar un grupo de homeschooling católico. Pues hay uno aquí en el área. Fui invitado, se reúnen en un parque y lo que básicamente hacen en el parque es permitirle que los niños se conozcan y juegan y hacen actividades. Y es ahí donde un papá me dice, mira, hay una convención en Orlando creado por la Florida Parents Educator Association, es fpea.com, y ellos hacen la convención de Orlando de homeschooling. Ya a estas alturas yo sabía que mis hijas iban a hacer homeschooling, por lo que yo había visto. Tenía una idea de más o menos por dónde iba a ser el currículo. Fuimos a la convención de Orlando, son 3 días. De los 3 días estuvimos 2. Convención de Orlando que fue suficiente para convencer a mi esposa de decir, mis hijas no van a la escuela y no solo ya no van a la escuela, sino que vamos a hacer todo lo posible como padres de enfocarnos en esto. Convencidos y convertidos de que eso es. Se los recomiendo la convención. Aquellos que puedan venir. Mira, habían 5,000 padres. Habían 3,000 muchachos dando vueltas. Es una convención donde los muchachos, habían padres con 2, 3, 8 muchachos. Pero me enseñó mucho. Me enseñó que mi hija es única, o mis hijas son únicas, que son irrepetibles, que la forma de educar son únicas. Me enseñaron como papá a no tenerle miedo al futuro. Preocúpate por el hoy. O sea, me abrió mucho la mente. Vi niños graduándose de 12 grados de escuelas de homeschooling. No son de escuelas, son de homeschooling. Lo que pasa es que esa asociación los reúne y los gradúa como niños de 12 grados y les da su título de 12 grados. Y ya con eso van a la universidad. Fui a una conferencia de una madre de tres niños que hizo todo el tiempo homeschooling y hoy sus niños son graduados universitarios. Ya una vez hecho esto, les voy a comentar algo muy curioso. Y les voy a comentar mi idea de homeschooling para mis hijas. Mis hijas en estos momentos están aprendiendo 5 idiomas. Desde que nacieron han aprendido portugués, francés, alemán. Están aprendiendo español por los padres. Sobre todo soy yo el que se sienta y les da el español. Y el inglés todavía no lo han dado. El inglés es no un obstáculo, pero es ¿cómo se dice? Un gap, un vacío en la educación de mis hijas que a nosotros nos preocupa. Porque en casa el inglés que hablamos no es lo suficientemente bueno y tenemos un acento muy latino para mis hijas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay varias cosas en ese sentido y es, uno, o lo mandamos a una escuela normal, de verdad, de escuela tradicional, una escuela pública, que de hecho tenemos una en mente, para que le enseñe el inglés en pre-K, o sea, pre-K es 4º año, 4º y 5º año.
Ya una vez que salgan el quinto, que ya sepan hablar inglés, que ya sepan leer inglés, por lo menos hablarlo, se saca y se les paga un profesor particular que la siga. O sea, como mismo se les paga a los profesores, los tutores de otros idiomas, pues se les paga para el idioma inglés. Pero por lo menos el avance, como digo yo, el primer paso del inglés se saca de ahí. O sencillamente se hace el inglés como se ha hecho todos los idiomas. Se busca un tutor, ya. Mis hijas, las dos, de hecho, dicen palabras en inglés. ¿Por qué? Porque cuando se va al parque, se juega con otros niños en inglés, con las primas se hablan en inglés, entre ellas que los niños tienen eso muy, muy arraigado, o sea, ellos le hablan a los padres en el idioma que le hablan, pero cuando ellos se ponen a jugar entre ellos, solos, ellos se hablan en inglés. Y ahí es donde mis hijas han cogido el inglés. Pero eso es un punto a observar en la educación de mis hijas, porque mis hijas tienen que aprender inglés. Por lo pronto es eso. Mis hijas, la idea es que solo estudien los 5 idiomas, a leerlo, a escribirlo y a hablar los 5 idiomas hasta los 10 años. No tengo ningún otro interés que no aprendan gramática de los 5 idiomas, que aprendan la lógica, ya sea jugando con juegos de lógicas, y que aprendan la retórica. Eso lo aprendí de Swire, claro, mis hijas son un poco pequeñas, pero que hasta los 10 años aprendan la retórica, quizás haciendo poemas. O sea, se leen un poema, nos lo dicen a nosotros, se lo hablan a la familia, saluden, vamos a saludar a aquella persona, vamos a entrar en una conversación en un parque, vamos a preguntarle, y que empiecen a hablar hasta los 10 años sobre el tema. A lo mejor se le puede llevar a lugares donde se hablan de libros, el club de libros para niños, y entonces ellos hablan de los libros. Aquí existen los clubes de libros para niños. Entonces la idea es esa hasta los 10 años. Puede ser que aprendan otras cosas, como por ejemplo, me encantaría que aprendieran a bordar. Tengo una familiar cercano de ellas, de mi esposa, que hacen cosas con arte, con la mano. Quiero que aprendan eso con la mano. Quiero que aprendan a mecanografiar. O sea, en un computador, sentada. Esto es hasta los 10 años. Quiero que aprendan a mecanografiar. Quiero que aprendan cosas básicas para el futuro. Pero lo más importante es que lean libros en todos los idiomas que les dije. Y en los 5 idiomas que les dije. Y que aprendan a leer, a escribir y a hablar. Sin problema los 5 idiomas. Eso es hasta los 10 años. Una vez de los 10 años, pues entonces aprenderán no sé, geografía, ciencia, lo que haya que aprender. Geometría creo que aprenderían un poco antes porque la geometría es parte de la lógica, pero una geometría tranquila, una geometría de ángulos, triángulos, pero nada complejo. Creo que la complejidad lo va a dar. Creo una cosa que quiero que aprendan a mis hijas, que es se llama el ábaco, el torobán. El ábaco es el de la India, el torobán es el de Japón. Quiero que aprendan cualquiera de los dos, me es igual. El torobán es ese instrumento donde tienen unas cuentas y ellos aprenden a sumar y a restar. Me he dado cuenta que los que aprenden torobán o el ábaco saben muy bien contar con los dedos, calcular, no contar, calcular. Lo mismo sumar, restar que dividir, y llega un momento en que calculan tan bien que usan los dedos como instrumentos para contar, para multiplicar, y hay muy buenos resultados sobre ese tema. O sea, todo eso hasta los 10 años, o sea, habilidades que le desarrollen la mente sin entrar en el conocimiento fuerte. No quiere decir con esto que no van a saber quizás algo. Los libros en sí mismos pueden ser usados para ampliar, ya sea geografía, ya sea anatomía, ya sea ciencias sociales, porque los mismos libros te llevan a hacerte preguntas que alguien tiene que saber. Y Google siempre ha sido una gran herramienta. No le prohibiría Google a mis hijas, pero, o sea, le prohibiría el acceso a Google, a las tabletas, hasta los 10 años. Pero esa es la idea. Esa es la idea de homeschooling. Después, 12 grados, pues buscaríamos un currículum y seguiríamos con ese currículum.
Y ya, sobre todo hasta noveno grado. Noveno grado necesitan créditos y ya uno busca un currículum de alguna compañía que venda los currículos con créditos y ya, pues ahí vamos. Hay muchos de esos. Y ya la universidad. Hay algo que no dije, pero lo dejé al final por una sencilla razón. Y la razón es porque las estadísticas de homeschooling fue otra cosa que se me olvidó decirlo, pero lo voy a decir ahora, pero va a ser un tercer video y vamos a discutir, o voy a dejar plasmado acá el tema de las estadísticas de homeschooling. Si usted no lo convence, si usted tiene miedo, esas estadísticas le van a quitar el miedo, porque esas estadísticas también le quitaron el miedo a mi esposa, junto con la Convención de Orlando, fueron los dos puntos clave de haber hecho, de tomado la decisión. Esta es la decisión, este es el cuento, esta es la historia de cómo nace la idea de la educación de mis hijas. Se lo dejo plasmado aquí en esta bitácora. Si mis hijas ven algún día este video, pues ya saben lo que teníamos en planes para ustedes dos. Si a algún padre le sirve, si conocen a alguien que le pueda servir esta historia, pues le envían este video para que vean que no están solos y que se puede tomar esta decisión. Siempre les digo, padres, cuidado con el ejemplo que dan a sus hijos. Sus hijos no se guían por lo que ustedes dicen, sino por el ejemplo que ustedes les dan. Gracias y que tengan una buena tarde.